Ministros y para conversar sobre esta situación, ¿no?, que ha puesto un tanto tensa, definitivamente. Hay una situación muy tensa en este momento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a pesar de estas expresiones del presidente del Consejo de Ministros. Para conversar un poco más estamos acompañados del doctor Óscar Urbiola, el expresidente del Tribunal Constitucional, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Reinaldo, por la invitación. ¿Cuál es su primera evaluación o lectura de esta situación que estamos viendo en las últimas horas? Es atendible, podríamos decir, y explicable la preocupación que muestra el Ejecutivo, representado por el señor Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros, Salvador de Solá, respecto al tema de la inmunidad, que muchos la presentan como impunidad. Pero hay un dicho popular muy antiguo, pero muy sabio al mismo tiempo, que el fin no justifica los medios. De tal manera que combatir la corrupción es realmente un objetivo no solo del Ejecutivo, me parece, de todos los peruanos, y esa es la aspiración del pueblo peruano. De allí que la preocupación de todos los peruanos es que se activen todos los mecanismos para luchar contra la corrupción y castigar a quienes han incurrido en estos delitos. Pero también es cierto de que para conseguir ese fin no se pueden alterar instituciones que son propias del sistema democrático y que generarían desequilibrios en la relación entre los poderes del Estado que están consagrados en la Constitución. Es decir, en este caso, la inmunidad parlamentaria, que no es privativa o exclusiva de los parlamentarios. Hay muchos otros funcionarios como... empezando por el Presidente de la República. Empezando por el Presidente de la República, que están prácticamente bajo esta sombrilla de la inmunidad, tanto de proceso como de arresto. El Presidente de la República durante los 5 años de su gestión, y que están establecidas estas, podríamos decir, instituciones con el fin no de proteger de manera individual a estos funcionarios, sino al sistema, en este caso relacionado con el Parlamento, al sistema de democracia representativa. Esto sería importante, porque a veces de arranca empezamos analizando, ¿no? Está bien, está mal lo que ha hecho uno u otro, pero ¿por qué existe la inmunidad parlamentaria? ¿Dónde nace? Bueno, sabemos que nace en Inglaterra, en Europa, claro, pero ¿cuál es el propósito para que la gente lo entienda, ¿no? Es que en los regímenes democráticos se establecen estos mecanismos de protección de determinados funcionarios a fin de contrarrestar las agresiones que podrían producirse y que de hecho se producen de otros poderes del Estado o de otros sectores que podrían interferir en el cumplimiento de la función. Y entonces, de por medio hay un interés público, no individual de cada congresista o de cada funcionario, sino un interés público para que estos funcionarios puedan tener una protección a fin de que se aboquen íntegramente al cumplimiento de su función y no tener que estar defendiéndose de situaciones que podrían ser incluso reales o no, pero que tienen que pasar por un tamiz que en este caso es el Congreso. Claro, denuncias que podrían generarse producto de su propio oficio. Y alteración en el cumplimiento de sus funciones. Pero también hay que ser bastante objetivo y hay que ver que de todos los casos que se han señalado estadísticamente como casos fallidos de levantamiento de la inmunidad, se debe también en gran medida a la estructura del Congreso de la República desde que estuvo vigente la Constitución del 93 con un Congreso unicameral, que está muy expuesto a que una mayoría pueda ser determinante y que pueda dar como resultado algunas situaciones de blindaje como hemos observado últimamente, y que son las que han llamado la atención. Que en un sistema bicameral sería mucho más difícil. Mucho más difícil. Incluso ahora, con esta experiencia, yo creo que mientras se retorna a la bicameralidad, que algún día tendrá que producirse, este Parlamento debería ajustar su reglamento para que este proceso de levantamiento de fuero, y tanto de la inmunidad de proceso como de la inmunidad de arresto, sea más expeditivo, con plazos más cortos y que pueda permitir atender en los casos que ameritan un levantamiento
que permita que la justicia se aplique pues. oportunamente. Claro, o sea, ¿no? sí es un tema para discutir, es para buscar reformar, para mejorar en este sistema unicameral que lamentablemente estamos y que no parece haber muchas luces ni esperanzas en un plazo corto, ¿no? de cambiarlo. Y yo creo que el empeño que está presentando el Ejecutivo, y me parece loable, sobre este tema y otros que ha presentado el Congreso, debería ponerse también en el tema de la estructura de nuestro Parlamento. El Parlamento unicameral ya cumplió sus funciones políticas, o podríamos decir los objetivos políticos que se trazaron después del golpe del 5 de abril para concentrar el poder y poder generar una serie de cambios, sobre todo de carácter económico, que han dado sus frutos, pero que... Ya es hora de revisarlo. Es hora de revisarlo y es hora de retornar al sistema bicameral que ha sido siempre parte de la constitución histórica de nuestro país. Bueno, parecía que estábamos cerca en un momento, ¿no? Lamentablemente se ha retrocedido. Sí. Y fíjese que aquí hay una incongruencia de parte del Ejecutivo, ¿no? Porque cuando se hizo la propuesta y se envió al Congreso la propuesta de la bicameralidad y se aprobó en el Congreso la reforma con una alteración sobre la cuestión de confianza, el presidente reclamó, y me parece justificadamente, de que con esa alteración en el tema de la cuestión de confianza se estaba alterando el equilibrio de poderes, porque se estaba restando la posibilidad de que sea el Ejecutivo el que determine la conformación de un gabinete censurado, y también las posibilidades de plantear cuestión de confianza. Y tan es así que en la modificación anterior del reglamento que hizo el Congreso, el Tribunal Constitucional se pronunció de que eso era inconstitucional. Bueno, pues ahora se trata también, ya para el otro lado, desde la perspectiva del Congreso de la República, que las modificaciones que se plantean a la inmunidad en lo que concierne al Congreso de la República también afectan el sistema de división de poderes y de pesos y contrapesos, que me parece a mí resulta inconstitucional, porque hay que tener en cuenta que la Constitución, desde que nace del poder constituyente originario, que es la Asamblea Constituyente, ha establecido un modelo que para nuestro caso es un modelo que se repite en muchas constituciones y forman parte de la Constitución histórica, que es el sistema republicano de gobierno de una democracia con división de poderes y de pesos, ¿no? y contrapesos, que constituyen las cláusulas pétreas de la Constitución, o sea, el núcleo duro de la Constitución. Por lo tanto, cualquier modificación que se quiera hacer a ese sistema resulta inconstitucional. Y entonces yo creo que si se modifica este tema en la Constitución, podría incluso dar lugar a una acción de inconstitucionalidad. Y yo creo que la solución no va por modificar la Constitución y levantar la inmunidad, sino reglamentarla. Esto en el Congreso, claro, de manera adecuada. La inmunidad parlamentaria no es un regalo, tiene un propósito, tiene un fin, ¿no? Cuando el presidente del Consejo de Ministros menciona Colombia, Panamá como ejemplo, primero hay que recordar que en el caso de Colombia se dio por el caso particular de Escobar, quien se hizo congresista para gozar de la inmunidad parlamentaria. Entonces fue un caso muy preciso y ahora en Colombia se está revisando esto para volver a ofrecer una inmunidad que permita esto pasa también por las otras reformas, ¿no? En los partidos políticos, en la elección de los candidatos, que ojalá se concrete con la propuesta que ha hecho la Comisión Especial de hacer elecciones primarias para que podamos saber quiénes van al Congreso, a fin de que no lleguen al Congreso gente que tiene antecedentes. Ahí está el punto de partida, ¿no? Esto no se concreta exclusivamente a levantar la inmunidad y alterar el sistema de equilibrio de poderes. Pasa por una serie de reformas, dentro de las cuales está precisamente ver el tema de los partidos políticos, las elecciones primarias y estos aspectos que podrían dar como resultado que lleguen al Parlamento no solamente las personas representativas de la sociedad que puedan cumplir su función, sino que gocen de una trayectoria que garantice que van a actuar con probidad, con decencia, con honestidad. Y hasta el momento no hay propuestas serias en estos temas de fondo. Así es. Que son los temas donde nace la raíz del problema. Entonces pareciera que yo no quiero tomar una posición aquí, pero pareciera que el Ejecutivo
trabaja más para la tribuna. Claro, es que como el tema de la inmunidad, que incluso están haciéndola confundir con impunidad, es un tema pues que tiene la aceptación del público, y el público quisiera no solo que se elimine la inmunidad, sino que hasta se cierra el Congreso. Entonces eso es lo popular, pero lamentablemente yo creo que las autoridades están para orientar al pueblo hacia la búsqueda de soluciones que signifiquen para nuestro sistema democrático la consolidación del mismo y la posibilidad de que se pueda avanzar en el desarrollo económico y social de nuestro país. Para usted mencionó algo importante que ha sido mencionado también en estos días, ¿no? El cierre del Congreso. ¿Cree que el Ejecutivo tiene siquiera la idea, la posibilidad del cierre del Congreso? No creo, lo ha manifestado el señor Presidente de la República, hay que creerle. Y bueno, la Constitución establece este mecanismo, lo podría usar. Pero eso fue por lo menos lo que dijo el ministro Ceballos en un medio de comunicación, ¿no? Ante la pregunta muy franca y directa, él respondió así, ¿no? Bueno, es constitucional. Es constitucional, y entonces dejó la puerta abierta, porque claro, al presidente del Congreso, nosotros hemos presentado la nota diciendo que trata de poner paños fríos a este asunto, diciendo no vamos a poner esto en una cuestión de confianza, pero no sé si puede ser creíble. Permítame cerrar la idea. Lo que pasa es que poco antes de ir con el presidente del Congreso a decir no vamos a asistir a la comisión, él agradeció la invitación, dijo que estaría allí, horas después actuó completamente diferente. Entonces ahora le podemos creer. Pero creo que no solamente no sería oportuno, sino que además sería bastante suicida para el sistema. Porque si se cierra el Parlamento, ¿quién va a hacer las reformas políticas que son tan urgentes para llegar al 2021 con estas reformas? Los plazos están ya muy ceñidos. Por lo tanto, si se adoptara la decisión de cerrar el Parlamento y la convocatoria dentro de un año, no nos va a dar plazo para... Con decreto legislativo no se hacen estas reformas. No se hacen con decreto legislativo. Entonces yo creo que, para mí, ya está cerrada la posibilidad de que el Ejecutivo pueda adoptar esta medida, y si lo hace, bueno, nos va a dejar huérfanos de una serie de reformas que son necesarias, dentro de ellas el tema de la bicameralidad, antes que el tema de la inmunidad, porque yo creo que si existiese un Congreso bicameral, el Senado podría ser el órgano legislativo que esté encargado de levantar de manera expeditiva la inmunidad tanto de senadores como de diputados, y no someterse a la decisión de la Corte Suprema, quizás tratando de imitar lamentablemente de manera deformada lo que ocurre en Chile. En Chile es la sala de apelaciones, o sea, algo equivalente a las salas superiores de aquí, quien en primera instancia solicita el levantamiento de fuero, pero hay posibilidad de apelar a la Corte Suprema. La propuesta que viene del Ejecutivo es que de frente la Corte Suprema haga el levantamiento de fuero de la inmunidad de arresto a los congresistas, sin la posibilidad de la instancia plural, que es otra garantía de la administración de justicia consagrada en la Constitución. Y también hay otras aristas, como es el caso de que si es la Corte Suprema la que va a levantar la inmunidad a los congresistas, lo va a hacer también para los magistrados del Tribunal Constitucional, que también tienen inmunidad porque tienen las mismas prerrogativas que los congresistas. ¿Cómo es posible que la Corte Suprema, que está sujeta al control del Tribunal Constitucional, tenga que levantar el fuero a los magistrados del Tribunal, al fiscal de la Nación? Claro. De tal manera que a mí me parece realmente desacertada esta iniciativa, que puede ser debatida para... Este último argumento es bastante claro. Claro, ¿cómo es que el Tribunal Constitucional podría ser destituido por la Corte Suprema? Por la Corte Suprema, claro. Así es. Cuando es el Tribunal Constitucional el que ejerce control de constitucionalidad sobre la Corte Suprema. Nos quedan 2 minutitos, no quiero dejar de preguntarle, ya que entramos a ese terreno, sobre la Junta Nacional de Justicia, que es un parto pues postergado, ¿no? Sí. ¿Cuál es su lectura después de no sé cómo llamarle, fracaso? ¿Es un fracaso este primer examen? Estamos viendo los resultados de un examen que
a todas luces, pues me parece que no ha debido ser considerado y la culpa no la tiene la Comisión Especial en realidad, porque la iniciativa que parte también del Ejecutivo y que estuvo en el Congreso, que lamentablemente tampoco fue mejorada, nos ha dado una ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que tiene una serie de errores y hasta omisiones, ¿no? Por ejemplo, no se establece como impedimento para acceder a este cargo a los magistrados del Tribunal Constitucional. Se hace toda una lista de impedidos, cuando deberían estar también impedidos ahí los magistrados del Tribunal Constitucional. Claro, si nosotros aplicamos todo el ordenamiento jurídico, tendríamos que, por la vía de la interpretación, considerar que también están impedidos. Pero el solo hecho que no se les haya consignado en esa lista de funcionarios impedidos, donde están los vocales supremos, los jueces de otras instancias, el fiscal de la Nación, el contralor, evidencia de que hay omisiones y también consideraciones como la de la meritocracia vinculada solamente a tener determinados conocimientos, cuando la meritocracia debe estar vinculada más a la trayectoria personal y académica, ¿no? Que no se mide pues con pruebas como las que se han presentado, que incluso pueden estar sujetas a una serie de situaciones cuando sobre todo se dan computarizadamente, que pueden haber hasta errores de digitación para poder... Que aparentemente los hay, ¿eh? Que los hay. El día de ayer yo creo que a ese nivel era mucho más conveniente hacer una evaluación de la trayectoria, como ocurre en el caso de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. La ley orgánica establece dos modalidades: por concurso y por invitación, pero aún en el caso del concurso no hay una prueba pues de conocimientos, hay una entrevista personal donde se le pueden hacer una serie de preguntas sobre cuestiones de concepto o apreciación personal, pero no están sujetos pues a por el a una rango, prueba. pues, ¿no? Por el nivel, rango. así es. Claro. Y siempre he dicho, tomando un dicho inglés, que para ser juez primero se tiene que ser caballero, es decir, de una conducta intachable, y si sabe de derecho, ¿cuánto mejor? bueno, en buena hora. Ajá. Algo así creo que dijo también el ministro Bruce, recordó ese mismo... Así es. Sí, esa misma premisa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional.